Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito, o no continuar, sino a hilar esto con lo que vimos en el webinar anterior. Si se acuerdan, estuvimos viendo muy, digamos, específicamente todas esas frases, todas esas creencias que nos limitaban con respecto al dinero. Al final vimos alguna manera de poder desprendernos de eso. Vamos a continuar con algo que más o menos tiene algo que ver, son las finanzas conductuales, que también le podemos decir economía conductual, y sobre lo cual se ha escrito recientemente, sobre lo cual hemos visto algunos premios Nobel de economía recientemente. Aquí siempre nos gusta iniciar con esta frase, y es porque los seres humanos somos irracionales, sesgados y altamente influenciables, y les traigo varios ejemplos y más adelante van a ver que esta frase tiene mucho de verdad en ella. Listo, lo primero es que nos pongamos a pensar por un segundo quiénes toman nuestras decisiones financieras. Si ustedes se ponen a pensar quién o qué hace que yo saque dinero de mi cuenta bancaria, quién o qué hace que yo haga una compra por internet, quién o qué hace que yo use la tarjeta de crédito, quién o qué hace que yo me meta en un crédito. Entonces pueden haber muchas variables. Por lo general, ustedes de pronto algunos pueden estar pensando, bueno, definitivamente es mi pareja la que me influencia para hacer esto. Otras personas de pronto piensan un poco, no, son mis hijos los que hacen, con una mirada ya hacen que yo compre cualquier cosa, puede ser. Otros de pronto se van un poquito más allá y le echan la culpa a estas grandes corporaciones, ¿cierto? A Facebook, a Amazon. Si pueden escalar un poquitico más, entonces dirán que los Illuminati, los reptilianos, no sé, lo que sea que hoy en día se inventen, pero el tema y la gran realidad abrumadora es que las decisiones las toma cada uno, pero las toma cada uno desde un área muy especial del cerebro, es el límbico. Esta área del cerebro básicamente es la encargada o la dominada por todo el tema de las emociones. Es aquí donde uno se da cuenta que digamos, esos gastos que uno hace, de los cuales después se arrepiente, se inician en esta parte del cerebro. Es un deseo que pues toma tal magnitud que se convierte en una acción, y cuando caes en cuenta ya acabas de pasar tu tarjeta de crédito por esa tienda de zapatos que no tienen ni idea que ibas a entrar. Luego de eso, luego de que nuestras acciones son dominadas por esa parte del cerebro, por el límbico, le queda el problema a la parte racional, el neocórtex. Ah, venga, pero entonces ya la embarré, ya hice esto, ya hice este gasto que de pronto no me podía permitir, porque todos en el fondo sabemos que podemos permitirnos y que no. Pero entonces, ya que la embarré, vamos a justificar esto, ¿cierto? Y aquí encontramos algunas de las frases con las cuales estábamos observando la vez pasada, en el webinar anterior. Es que me lo merezco, es que para eso trabajo, qué tal que mañana me muera, nada me llevo a la tumba, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas comienzan a traerlas el cerebro para justificar eso que hizo su parte, digamos, de las emociones. Entonces le queda el problema a la parte racional para explicarlo. Muy bien. Esto es tan poderoso, que una rama entera de la economía tuvo que irse a tratar de explicar esto, porque con las herramientas que teníamos era imposible. Entonces, vamos a ver, y ahora sí a entrar de lleno al tema de las finanzas conductuales. Porque las finanzas personales son más personales que finanzas. Una frase de Tim Moller. Entonces, vean, yo soy economista, como ya algunos saben, estoy seguro que aquí en la audiencia hay varios economistas, y de pronto todos conocemos a algún economista. Hay un chiste muy, digamos, muy común en esta área, y es que nos pasamos 6 meses haciendo pronósticos y 6 meses explicando por qué no se cumplieron. Como que si pareciera que ese fuera nuestro trabajo principal, y si ustedes se pueden escuchar a ministros, a banqueros centrales, a toda esa gente que diseña la política macroeconómica, están en lo mismo, diciendo, haciendo pronósticos y luego diciendo por qué no se les cumplieron. Un tema importante acá es que los economistas suponen que los individuos toman decisiones racionales, y más adelante vamos a ver que definitivamente no es así. Suponen que todos los individuos
cuentan con la misma información para la toma de las decisiones. Y desafortunadamente luego nos damos cuenta que la información es asimétrica. Digamos que últimamente hay más acceso a la información. Últimamente sabemos que cualquier persona con un celular tiene acceso a la información. Cualquier persona con un celular en este momento puede estar tomando este webinar, puede estar aprendiendo sobre finanzas, sobre física, sobre química, qué sé yo. Entonces como que se ha disminuido esa brecha, pero aún así todavía hay, digamos, una distribución asimétrica de la información. Entonces, no todos somos iguales a nivel de información, de pronto porque incluso somos más jóvenes que otros y pues no hemos tenido la oportunidad de acceder a ello. Entonces, así es como los economistas pintamos a los seres humanos. Para los economistas, básicamente un ser humano es un robot que se comporta racionalmente, que tiene acceso a todas las bases de datos y toma las decisiones así. Y si uno se puede mirar, Lina, Creo que perdimos a Eduardo. sí, estamos sin sonido. El inconveniente es de Eduardo. Algo le pasó a Eduardo. Menos Si quieres, pues, un segundo, ir. por favor. Dale. Ya miramos, segundo. Permítanos un momento, ya estamos verificando. Ya regresó Eduardo Lina. Sí, ya, un minuto. Ok. Sí, permítanos por favor un minuto, sabemos que estamos en audio, un pequeño problema técnico, ya estamos retornando nuevamente. ¿para todos me escuchan? Ya, Eduardo, te escuchamos. Adelante. Listo, perfecto, Eduardo. Qué pena con ustedes, no sé qué pasó con el Zoom, simplemente se me apagó. Bueno, ahí está, listo. Entonces continuamos. Creo que quedamos en esta parte, ¿no? En la parte de que éramos un robot, según los economistas. Sí, ahí vamos, Eduardo. Listo, perfecto. Entonces, para resumir el cuento, resulta que no somos robots, no nos comportamos de manera racional, no tenemos acceso a toda la información que hay con respecto a cualquier tema, con respecto a finanzas, con respecto a qué sé yo, a salud, con respecto a lo que sea. Entonces, más bien los seres humanos nos vemos así, más bien los seres humanos somos un Homero Simpson, ¿cierto? Alguien que actúa de una manera completamente irracional, que es desordenado, que tiene una vida, digamos, diferente, que come lo que sea. Más o menos los seres humanos venimos siendo así. El problema es que predecir un Homero Simpson es bien complejo, es casi que imposible yo hacer un modelo matemático para tratar de predecir a tanta gente, a tantos temperamentos, a tantas personalidades. Muy bien. Digamos que esta experiencia de todo el tema de la economía del comportamiento, de las finanzas conductuales, que pues viene siendo prácticamente lo mismo, personalmente también lo he vivido y como comentaba ahorita Lina, yo he trabajado en áreas he trabajado en puestos de bolsa, he trabajado haciendo pronósticos macroeconómicos, he trabajado sentado haciendo trading y créanme que uno se da cuenta que lo que le enseña en la universidad al final no sirve, porque es que resulta que los seres humanos son esto que estamos viendo acá, es una mezcla entre economía y psicología. Eso sí más o menos puede explicar el comportamiento de las personas, digamos, de manera agregada. Yo les hago una pregunta. ¿De pronto existe alguna razón para que usted se haya puesto la camisa que tiene puesto ahora? ¿Hay alguna razón? ¿Hay alguna razón para
ese reloj que tiene puesto, hay alguna razón para que se haya comprado el carro que se compró cuando de pronto no puede pagar la cuota o le queda muy difícil. ¿Hay alguna razón para ese helado que se comió que sabía que no se tenía que comer? Seguramente no, y no tiene que haberla, pero sí es importante que haya algo que trate de explicar eso y que nos ayude a tomar mejores decisiones, y por eso estamos aquí hablando de finanzas conductuales. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para irnos metiendo en esto, y ya luego vamos a ver algunos trucos y algunas recomendaciones. Este es un caso muy famoso, de pronto puede que uno que otro de ustedes lo haya escuchado. Resulta que en el aeropuerto de Ámsterdam tenían un problema importante con los baños de los señores. Y resulta que, pues, como es conocido, los señores no apuntamos bien muchas veces. Entonces, estaba el problema, esto estaba oliendo mal, había que hacer muchos gastos en aseo, era una mala reputación para este sitio. Entonces, básicamente dijeron, bueno, vamos a colocar un aviso, ¿cierto? Prohibido ni nada por fuera. No funcionó. ¿Listo? No funcionó, súper inútil. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner un aviso mucho más explícito, ¿cierto? Por favor, no se haga por fuera. De igual manera, tampoco funcionó. Cero. Cero útil. Decidieron poner multas, ¿listo? Se pusieron más agresivos. Nuevamente, no funcionó absolutamente para nada. No iban a tener un policía al lado de cada hombre vigilando que no se le saliera una gota, ¿cierto? Entonces, nuevamente, completamente inútil. La solución vino desde el punto de vista conductual. Dijeron, bueno, vamos a hacer algo un poquito más ingenioso. Colocaron un sticker de una mosca en el centro de cada uno de los baños. Evidentemente, esto a lo que acudió fue como a nuestra naturaleza de hombres, de tratar de quitar esa basurita que está ahí, siempre apuntándole, y efectivamente, pues, el tema del aseo mejoró mucho. Un ejemplo que, pues, creo que nos introduce en este tema de cómo podemos malear nuestro comportamiento. Vamos con otro ejemplo. En Estados Unidos, en una época, querían hacer un cambio de drogas de marca a drogas genéricas. Evidentemente, para los sistemas de salud es mucho más económico entregar drogas genéricas que drogas de marca. Pero para hacer esto necesitaban la autorización de las personas, evidentemente. Entonces lo que se hizo fue enviar una carta. Les dijeron, bueno, vamos a hacer este cambio de drogas de marca a drogas genéricas. Si está de acuerdo, por favor responda a esta carta diciendo que está de acuerdo. Las personas leyeron el comunicado, pero ninguna, oigan, ninguna, prácticamente ninguna contestó la carta. Nadie estaba de acuerdo en teoría. Dijeron, bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a darles un incentivo a las personas para que nos contesten la carta. Vamos a decirles que le vamos a enviar nuevamente otra carta diciéndoles que va a haber un descuento en su plan de salud si hacemos el cambio a medicamentos genéricos y si nos contestan la bendita carta diciéndonos que están de acuerdo. En este caso, las personas leyeron el comunicado y solo el 10% de las personas estuvo de acuerdo con eso. Entonces llegó alguien que sabía un poquitico más de comportamiento humano y dijo, vean, es que el problema no es el descuento. El problema es otro. Vamos a cambiar la metodología. Vamos a enviar una nueva carta, pero esta nueva carta lo único que va a decir es que no tiene que responder para aceptar el cambio en el medicamento. Es decir, a menos de que usted responda esta carta diciendo que no quiere el cambio en el medicamento, pues va a ser ejecutado. Efectivamente, el 90% de las personas simplemente no respondió la carta y pues evidentemente se pudo hacer el cambio. Aquí solo queda una cosa clara, y es que puede que la gente no prefiera un medicamento sobre otro, simplemente odian hacer cartas, odian algo que involucre una acción adicional, algo que involucre tomar de su tiempo pues para hacer otra cosa. Nuevamente un ejemplo de cómo podemos obtener un resultado diferente simplemente sabiendo cómo se comportan las personas, cómo se comporta uno mismo. Este es otro ejemplo bien interesante. Tasas de donación de órganos en Europa. Como ustedes ven aquí, hay una diferencia brutal. O sea, si miramos
Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Alemania, que unas tasas de donación de órganos bien bajas, podríamos decir que alrededor de un 20% tal vez, pero si miramos Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Polonia, estamos hablando de casi que la totalidad, más del 99%. ¿Por qué esta diferencia? O sea, ¿por qué creen ustedes que mientras que en Alemania es del 12%, en Austria y en Francia es de más del 99%, prácticamente son países que están pegados, ¿no? Y sabemos que pues Europa no es muy grande, las diferencias culturales tampoco son tan grandes, no hay como digamos, explicación lógica. Sin embargo, tengan en cuenta esto, que va un poquito ligado al ejemplo anterior. En esos países que tienen tasas de donación de órganos muy altas, uno es donante por default. O sea, uno, a no ser de que exprese en un consentimiento explícito que uno no quiere ser donante, uno es donante. Mientras que en los otros países la situación es al revés. Tú tienes que dejar un consentimiento explícito diciendo que pueden hacer uso de tus órganos. Nuevamente, la gente no quiere hacer consentimiento y la gente no quiere escribir cartas. La gente no se quiere enfrentar a esa fricción y por eso el resultado tan diferente. Otro ejemplo son diferencias conductuales, y este creo que lo vivimos todos durante muchos periodos, son los temas, por ejemplo, de la tarjeta de crédito. ¿Por qué es tan, digamos, tan exitosa la tarjeta de crédito? Porque todos tenemos una tarjeta de crédito, porque todos, incluso los más, digamos, austeros, siempre tenemos al menos una tarjetita de crédito para hacer, no sé, una compra internacional o lo que sea. Precisamente por eso, porque es que te quita la fricción, es como si te tendieran un tapete rojo sobre el cual tú puedes hacer lo que quieras. Evidentemente es un tapete rojo que puede ser peligroso para muchas personas, puede ser el origen de muchos problemas financieros, pero es un vehículo que te facilita las cosas a la hora de hacer una compra internacional, a la hora de viajar, a la hora, por ejemplo, de acceder a descuentos y promociones. Aquí las tarjetas de crédito exploran muy bien un sesgo cognitivo, del que más adelante les va a hablar Darwin, que es la versión a la pérdida, por ejemplo. Entonces, estas personas, créanme, las personas de los bancos, las personas de Amazon, no sé, de las grandes empresas, conocen muy bien el tema de la economía conductual. Todos los departamentos de mercadeo saben cómo tratar de venderte algo desde el color de la tarjeta, desde el olor, desde lo que sea, te lo están vendiendo, le están vendiendo a tu cerebro, incluso si tú no lo sabes. En este punto quiero hacer un pequeño alto. Creo que se nos olvidaba comentar si hay preguntas por parte de la audiencia, pues simplemente nos pueden las pueden ir haciendo por el chat y pues ahí ya nos ayudará, yo creo que Lina, y nos ayuda pues planteándolas, interrumpiendo en cualquier momento. Listo, entonces aquí ya le doy paso a Darwin, que creo que está que se habla, que nos explique un poquito qué es este tema de los sesgos y hombre, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuéntenos. Gracias, Eduardo. No, Eduardo, también le pediría que se volviera un poquito a la diapositiva anterior para contarles una historia un poco personal con este tema de la tarjeta de crédito. Yo creo que este cuento lo he echado 1000 veces y sinceramente les digo, a mí no me da pena contarlo porque tal vez lo que me sucedió es lo que me tiene hoy en día echando estos cuentos de educación financiera, ayudando a las personas a cómo pueden tener una mejor administración de sus finanzas personales. Yo creo que es curioso lo que decía Eduardo, porque cuando uno va a la universidad y dicen a ti te ponen todas las competencias para que salgas al mundo y lo enfrentes de la mejor manera, pero sinceramente hay mucho camino por recorrer todavía en materia de educación, sobre todo para que enseñen a uno a tener mejor administración de sus emociones y de su bolsillo, ¿no? Aquí el suscrito presente que habla en estos momentos, pues es ingeniero financiero. El hombre conoce de matemáticas financieras, conoce tablas de amortización de créditos, conoce el sistema financiero, conoce el mercado de capital de inversiones, pero como dice el dicho, pues en casa de herrero, asadón de palo, ¿no? O como dicen, el cura predica pero no aplica. Pues este joven, cuando arrancó a iniciar su vida laboral, pues se dejó llevar por muchas de conductas inadecuadas en finanzas personales. Yo creo que con un salario que en su momento no superaba los 2.400.000, Darwin Martínez tenía 5 tarjetas de crédito, ¿sí? Hasta que llegó un punto que las dejó todas como una crispeta, o sea, reventadas, y eso fue el punto en que yo
llegué a una situación en la que dije, hombre, o sea, esto no puede, o sea, tuve que llegar a pedir ayuda familiar porque estaba ahogado en deudas. Y ahí es donde tuve que empezar a entender los temas de, sobre todo que habló Eduardo en el webinar anterior sobre esos condicionamientos mentales que te hacen que tú de forma inconsciente te estés tomando conductas con el dinero, y también en aspectos de cómo mis emociones y habían sesgos cognitivos que estaban, digamos que, originando estos comportamientos. Entonces, tuve que hacer un proceso de introspección muy profundo para empezar a revisar, porque no podía como seguir, digamos, que en un círculo vicioso, estar saliendo del hueco y volviendo a caer un poco tiempo, porque pues eso no se me puede ir la vida en eso, tengo que realmente ajustar lo que no está funcionando bien y seguir adelante. Yo creo que después de que unifiqué deudas, me deshice la tarjeta de crédito, duré como unos 7 años largos sin tener una sola tarjeta de crédito, porque me ha propuesto a mí mismo que hasta que no sepa cómo manejar bien mi finanza y terminar de pagar la gran deuda que había adquirido, pues dije, no voy a volver a hablar de eso. Hoy en día tengo una tarjeta de crédito, pero obviamente ya uno sabe que la usa de una manera más controlada, y sabe uno va a aprovechar los beneficios de las tarjetas más que volverse a caer, digamos que como dice Eduardo, en la trampa que puede haber detrás, o en el arma de doble filo que se puede convertir una tarjeta de crédito. Ahora sí, Eduardo, siguiente. Gracias. Entonces, cuando uno habla de finanzas conductuales, si uno quisiera tal vez resumir en un sinónimo o una sola palabra, ¿qué pasa cuando se habla de finanzas conductuales? Se habla de una palabra que se llaman los sesgos cognitivos o sesgos de comportamiento. Un sesgo sencillamente es un efecto psicológico que se deriva de una desviación en la interpretación de la información en una realidad, y eso hace que sencillamente nosotros tengamos malas interpretaciones, desviaciones en la percepción de las cosas, o sencillamente en irracionalismos, o digamos que conductas irracionales ante una situación o ante cierta información que recibimos. Lo voy a poner de una manera más sencilla. Los sesgos son un rasgo adaptativo de la evolución humana, porque muchos tiempos antes el ser humano convivía con animales, con peligro, digamos que con situaciones de extremo peligro. Pues el ser humano vivía, digamos que más llevado por un instinto de supervivencia. Entonces, pues sencillamente cuando tenía digamos, una información o ante una situación, pues no tenía tiempo de ponerse a pensar qué voy a hacer o cómo voy a responder. El cerebro se desarrolló de una manera que ante ciertos estímulos genera una reacción inmediata, inconsciente, sistemática, digamos que en medida de la supervivencia, y no sentarse a analizar la situación, y eso le ahorraba, digamos que, esfuerzos cognitivos. Entonces los sesgos son algo que nos heredaron nuestros antepasados, que viene un tema de la evolución humana, que hoy en día sencillamente el cerebro tiende a reaccionar ante ciertas situaciones para ahorrar, digamos, que ese esfuerzo cognitivo, y eso es lo que hoy día llamamos los sesgos, que eso es lo que de cierta manera pues están afectando nuestras decisiones, porque realmente se vuelven errores que son sistemáticos y repetitivos, solamente no generan, digamos, que tomemos las mejores decisiones. Entonces, hoy me parece súper positivo, de verdad. Ahorita estaba mirando toda la cantidad de personas que están conectadas, son 321 personas, que me parece una maravilla. Ojalá esto hubiera sido realmente un aforo de 10.000 personas, como alguien que va a ir al concierto de Coldplay el fin de semana, o el de Dua Lipa, fueran 40.000 personas escuchando una charla de educación financiera. Pero la verdad les digo, nosotros en situaciones anteriores encontrábamos un aforo muy pequeño en personas, y con Eduardo nos preguntábamos, ¿por qué alguien podría creer que no necesita educarse financieramente? Y va a empezar con algunos sesgos que empiezan por eso. Yo, porque realmente no necesito recibir, digamos, que información financiera que me ayude a tomar mejores decisiones, a pesar de que mis finanzas no estén funcionando bien. Entonces, ahí identificamos algunos sesgos, que el ejercicio que queremos hacer hoy con esto es que ustedes hagan, en la medida que lo vamos compartiendo, entonces ustedes van haciendo un ejercicio de digamos que crítica constructiva, ¿no? Esto no es como para que se agarren ustedes y se den látigo ahí, digan, es que yo soy inmenso. No. Digamos que eso no es el ejercicio, pero si queremos que ustedes de verdad hagan el ejercicio y digan, oiga, a mí sí me está pasando esto, y creo que es importante que le pare atención a este sesgo y mira cómo lo puede, digamos que eliminar para tomar mejor decisiones. Entonces, hay uno de los sesgos que creemos que, por lo que muchas personas creen que no necesitan educarse financieramente, es el sesgo del exceso de confianza. Y es un sesgo, digamos que en otras palabras, lo que significa la tendencia a tener demasiada confianza en nuestras propias capacidades. Y esto ha sido comprobado en muchísimos estudios.
Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que más del 50% de las personas creen que la otra mitad de la gente conduce muy mal y que ellos conducen mucho mejor que el promedio. Entonces, podemos tener un exceso en la confianza y decir, no, yo creo que estoy manejando bien mis finanzas tan divinamente y todo está, digamos que yo creo que tengo las suficientes capacidades para manejarlo bien a pesar de que hay cosas que no funcionan. Entonces, hay que empezar por mirar si realmente estamos sobreestimando nuestras capacidades a la hora de administrar bien nuestras finanzas personales. Siguiente, bueno. Este sesgo que llama el sesgo de la ilusión de control es uno de los sesgos, y lo voy a explicar. Hay cosas muy curiosas con el sesgo de la ilusión de control. Por ejemplo, el sesgo de la ilusión de control nos hace que nosotros creamos que si estamos presionando el botón del ascensor, pues seguido el ascensor va a llegar más rápido. El sesgo de la ilusión de control, por ejemplo, es el que cuando estamos jugando parqués, nosotros agarramos los dados, estamos en un casino, los soplamos y los tiramos a ver si de pronto soplándolo nos da un mejor resultado, los resultados que queremos. Entonces, lo que pasa con el sesgo de la ilusión de control y esa tendencia a creer que realmente puedo controlar o influenciar factores que realmente no tengo ningún control o que son totalmente aleatorios. Entonces, muchas veces tenemos esa tendencia a creer que yo tengo todo bajo control y que todo está funcionando de maravilla y creo evitamos o digamos que nos mantenemos al margen de que necesitemos una ayuda, una mano, porque muchas veces inclusive nos da pena decir que nos fue súper mal financieramente, estamos ahogados, estamos vueltos nada con nuestras finanzas. Por eso les digo, hoy en día a mí no me da pena contar lo que me pasó hace muchos años atrás. Entonces, eso pasa con el sesgo de la ilusión de control. Siguiente, Borja. Entonces, aquí tenemos un asunto que, analizándolo, y es, si tenemos un exceso de confianza y aparte tenemos estamos, digamos que sesgados por esa ilusión de control, y resulta que nos vamos a juntar con la racionalidad limitada. La racionalidad limitada es que creemos que a veces no tenemos la suficiente información o no estamos recibiendo la información suficiente necesaria para tomar una decisión, y entonces estamos tomando raciocinios con base en información parcial o incompleta. Y realmente nos falta el otro pedacito de información que también es importante para tomar cualquier decisión. Entonces, resulta que no estoy recibiendo la suficiente educación financiera y esa es mi racionalidad limitada. Creo que tengo las capacidades para manejar muy bien mis finanzas y que todo está bajo control. Cuando yo junto esas tres, digamos que le puedo volver una tormenta perfecta y los resultados en nuestro bolsillo no pueden ser, digamos que, muy alentadores. Entonces, hay que ver, digamos, que estamos envueltos como en esos tres sesgos, posiblemente puede estar pasando y por eso nuestra situación financiera no es la mejor y no estamos en una zona de bienestar financiero. Siguiente. Y este creo que es uno de los sesgos más comunes, tal vez de los más conocidos, que cuando hablamos, y es el sesgo del statu quo, y es como esa aversión al cambio, estar mucho en la zona de confort. A veces cuando hablamos, entre comillas, las zonas de confort, cuando ya no son tan confortables, pues no se llaman zonas de confort. Digamos que ya se vuelven zonas de estrés, de zonas de presión, zonas de intranquilidad, porque muchas veces nos encontramos en situaciones en las que sabemos que las cosas no están funcionando bien en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, ahora imagínense en nuestro bolsillo. Pero digamos que por más que no estemos cómodos ahí, como que no quisiéramos movernos porque nos da miedo la incertidumbre de dar el siguiente paso y pasar de salir de esa zona de confort, digamos que hace que nos quedemos en ese lugar. Esto pasa a veces como los gatos son neofóbicos, ¿no? Entonces ya a veces es muy difícil cambiarles el concentrado, cambiarlos de lugar, esto les genera bastante estrés. Entonces, este sesgo del statu quo nosotros consideramos que también podría incidir en que muchas personas consideren que necesitan educarse financieramente. ¿Por qué razón? No tal vez porque no sean conscientes de que su bolsillo o las decisiones que están tomando con sus finanzas no sean las correctas, sino porque no quieren alejarse del estilo de vida que están viviendo a pesar de que les esté generando un impacto muy negativo en sus bolsillos. Entonces, porque es la persona que tiene una vida extremadamente social, le gusta salir todos los fines de semana, tiene un plan cada rato, se va de viaje. Eso, digamos que son esas zonas de confort en las que yo estoy, o ese statu quo que me gusta, pero que sé que no me está llevando a mi bolsillo, pero que me genera demasiada fricción tener que decir que me va a tocar dejar de salir todos los fines de semana, controlar mejor mis gastos, no viajar tan a menudo. Entonces, esa es lo que también puede hacer que alguien diga, no, yo no quiero que me hablen de algo que no quisiera, digamos que tener que hacer cambios en mi vida para poder manejar mejor mis finanzas. Siguiente, Eduardo. Entonces, estos son los sesgos que decíamos que consideramos que, digamos, la persona, hay reticencia, algunas personas creen que no es importante educarse financieramente.
Ahora, ¿qué pasa cuando ya estamos, digamos que tomando decisiones económicas y financieras? Hay algunos otros sesgos que también nos inciden muchísimo en la manera como nos comportamos con nuestros bolsillos. Entonces, Eduardo, el siguiente. Entonces, como ya Eduardo les había anticipado con el tema de las tarjetas de crédito, pues hay uno de los sesgos más importantes, es el sesgo de la aversión a la pérdida. Y ese sesgo de la aversión a la pérdida lo que nos dice es que le damos más importancia a una pérdida que a una ganancia de la misma magnitud. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, Eduardo Bolaño se ganó 100 pesos, me le genera tal vez una satisfacción habérselo ganado. Pero si Eduardo pierde esos mismos 100 pesos, el dolor que le genera haberlo perdido es 2.5 veces más, o sea, en magnitud, que la misma satisfacción de habérselos ganado. Entonces, este sesgo de aversión a la pérdida es uno de los que más incide, digamos, que en nuestras decisiones. Y es, por ejemplo, el sesgo de la aversión a la pérdida hace que no quisiéramos perdernos el descuentazo que se puede dar para el televisor en un Black Friday, las promociones que nos hacen las tiendas. O sea, todo esa versión como hoy en día también lo usan en otro concepto que está muy relacionado pues, con el FOMO, que es con el Fear of Missing Out, o sea, el miedo de perderse algo. Entonces digo, que pucha, este Black Friday está bueno, ¿qué tal me pierda una promoción cuando realmente no necesitas el producto? Entonces ahí nos está incidiendo mucho ese sesgo de la pérdida, es ese dolor o ese malestar o esa incomodidad que nos pudiera generar a nosotros si no, digamos que nos perdemos como esa oportunidad, esa promoción. Entonces es un sí que realmente nosotros incurramos en gastos excesivos y llenarnos de créditos digamos que, para hacer compras innecesarias, no estemos, digamos, generando absolutamente ningún ahorro porque estamos gastándonos todo, digamos que por no dejarnos perder esas oportunidades, que si abrieron una feria, entonces, se pucha, verá que si me pierdo no voy a la feria, ¿qué pasa? Entonces, este sesgo del de la pérdida es muy usado, digamos, que en las empresas, digamos, para digamos, generar mayor consumo. El sesgo de la pérdida, por ejemplo, cuando Eduardo decía, las personas que tienen inversiones o hacen trading también les afecta muchísimo. ¿Por qué razón? Porque resulta que compraron una acción a cierto nivel de precio, resulta que la acción va cayendo, va cayendo, va cayendo. Resulta que en algún momento dijo, no, o sea, voy a parar acá. Y resulta que salen y venden en su peor momento, y entonces terminan vendiendo barato, comprando caro, por ese mismo sesgo de la pérdida, porque no pueden aplicar, digamos que el stop loss, que es lo que se habla en trading, si se deja llevar por, digamos, por sus conductas. Siguiente, bueno. Este sesgo del presente es uno de los que más me llama a mí la atención porque este creo que es uno de los que más se ha vuelto evidente en este mundo de las redes sociales. Y es que en el sesgo del presente hace que tengamos a dar más peso al presente al momento de tomar decisiones. En otras palabras, preferimos el beneficio inmediato frente a la ganancia futura. O sea, nos hemos vuelto muy cortoplacistas, muy inmediatistas en el disfrute de la vida. Digamos que no tenemos una visión de largo plazo en nuestras vidas, preferimos vivir el momento. Y muchas veces, yo aquí lo voy a admitir, digamos que con cierta franqueza, es con el tema de la positividad tóxica, y es que vive tu vida al máximo porque nunca, no sabes si mañana vas a estar vivo, pero es que no sabemos o sea, cuánto nos vaya a durar la vida. Entonces, este sesgo del presente es uno de los que uno ve más notorios en ese vivir la vida al máximo y vivir el ahora y el presente. Y obviamente no les digo que no sea así, pero sencillamente hay que vivir la vida en un balance en cómo disfruto el presente, pero también cómo digamos que me preparo para el futuro, porque digamos que sí, nunca sabemos si estamos vivos mañana, pasado mañana, o la vida nos vaya a durar otros 50, 60 años más. Y lo que necesitamos es que lo mucho, lo poco que la vida no tenga preparado, pues obviamente digamos que lo llevemos con salud y bienestar financiero. Entonces, este es un tema que las redes sociales han, digamos que, maximizado, y es por el tema de verte cómo las personas viajan, suben cada rato, digamos que postean fotos o videos viajando constantemente, dándose, digamos que unas vidas sociales, en buenos restaurantes, comprando ropa cada rato, esa satisfacción inmediata, y es lo que digamos que se hace muy evidente en el sesgo del presente y que las redes sociales como que nos están conduciendo ahí. Entonces, ¿cómo me afecta? Pues somos víctimas del marketing, pues, las compañías digamos que se apalanca mucho en el sesgo del presente para conducir muchas compras. Hacemos compras innecesarias, gastos injustificados, lo mismo, cero ahorros. Y una de las cosas que me parece más preocupante es que retrasamos planes que son importantes en nuestra vida. Pensar en un plan de retiro, pensar en cómo fortalezco mi plan de pensiones, me retrasa el plan de pensar en un seguro de vida.
me retrasa todas esas cosas que también son necesarias, que me permiten tener resiliencia y tener, digamos que de cara al futuro. Siguiente, Eduardo. Este sesgo de la contabilidad mental creo que es uno también de los más comunes, y es que ese sesgo de la contabilidad mental tiene dos maneras de verlo. Una es la que, como ustedes ven en la descripción ahí, es que hace que atribuyamos un valor diferente al dinero dependiendo de su procedencia. Entonces resulta que si Eduardo Bolaño se ganó 1.000.000 de pesos por su salario, le da un valor diferente a que se lo ganó 1.000.000 de pesos por el chance. ¿Sí? Entonces, el dinero, digamos, el dinero no es diferente si te lo ganaste por el chance o te lo ganaste por tu trabajo. Sigue siendo el mismo 1.000.000 de pesos. Pero es verdad que los seres humanos sí le damos un tratamiento distinto dependiendo de si procede el chance o procede mi salario. Entonces, por eso, esto, por ejemplo, el sesgo de la contabilidad mental es uno de los que justifica la razón por cual más del 74% de las personas en el mundo que se han ganado la lotería terminan igual o peor que antes de habérsela ganado. ¿Por qué? Porque realmente contabilizan mal el dinero, lo asumen de una manera que no es correcta y obviamente pues no toman las mejores decisiones, ahí terminan despilfarrando el dinero. El otro punto de vista del sesgo de la contabilidad mental es que nos encanta hacer números en la cabeza. Pero resulta que esos números a veces los ponemos en la memoria a corto plazo y nos pasa como Dory. A los pocos minutos ya se nos olvidó, ¿cierto? Entonces, a veces nos encanta hacer presupuestos en la cabeza y resulta pues, que un presupuesto, o sea, la mente es prodigiosa, maravillosa, pero recibe tanta información que si no la tenemos, digamos, no somos capaces de mantenerla inmediatamente y poderla procesar de una forma como lo estamos trabajando en un computador o en un cuaderno. Entonces, hacer esos presupuestos, contabilidades mentales, pues obviamente terminan siendo más equivocados que reflejando la realidad de mis finanzas y obviamente pues también digamos que termino tomando malas decisiones. Entonces, eso también afecta mucho en los gastos injustificados y en cómo despilfarro el dinero y cómo tampoco, digamos, que hago un control adecuado de mis gastos. Siguiente, Eduardo. Este sesgo del optimista, me gusta traerlo acá sobre todo para contarles en la industria de seguros, porque el sesgo del optimista es el que hace que inclusive muchas de las personas no adquieran un seguro. Y eso lo voy a resumir en una palabra: eso a mí nunca me va a pasar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo a mi papá que compró una camioneta hace 2 años y llevo 2 años, en serio, y estoy mirando a ver qué otro truco de finanzas conductuales uso para hacerle convencer de que tenga que ir un seguro todo riesgo para su camioneta. Pero me dicen, no, mi hijo, eso a mí no me va a pasar, eso aquí Dios me acompaña donde quiera que vaya. Yo le digo, papá, aquí Dios lo puede acompañar, pero nunca sabe. Entonces, y ese es el optimista, es el responsable de que tengamos una visión demasiado positiva sobre nuestras posibilidades del futuro. Entonces, al que no adquiramos seguros, no ahorremos para la jubilación. ¿Sí? Porque a veces nos confiamos demasiado en el futuro que venga y no nos preparamos para ya nuestra edad de retiro. No pensemos en ahorrar. Y también, por ejemplo, digamos que también puede ir muy de la mano con el sesgo de la aversión a la pérdida, y es que el sesgo del optimista, por ejemplo, cuando hay acciones que están cayendo, cuando estamos haciendo trading, nosotros creemos que en algún momento pronto se va a recuperar y pues, pucha, y eso siguió cayendo hacia abajo y no apliqué stop loss y pues, terminé perdiendo un montón de dinero. Siguiente. Y, bueno, este es uno de los últimos que les traigo. Obviamente son más de 50 sesgos cognitivos que se han identificado en el mundo, pero obviamente aquí traemos los que consideramos que son los que más inciden en nuestras finanzas. Esto no es un sesgo como tal, esto lo identificó Dan Ariely, que también ha sido uno de los grandes trabajadores en materia de finanzas conductuales y de los grandes autores de las finanzas conductuales y la economía del comportamiento, y lo llama la desidia y el autocontrol. Y esto es que nos hacemos promesas en frío, pero luego viene el torrente de las emociones y no podemos resistir la tentación. Pero resulta que, por ejemplo, este tema de desidia y autocontrol es muy evidente en los 31 de diciembre de cada año, porque agarramos la hojita y empezamos a hacer una mano de propósitos de nuestro año, y resulta que a veces llevamos 5 años haciendo el mismo propósito y nunca lo cumplimos. ¿Por qué razón? Porque hay algunas otras cosas que nos generan esas distracciones a las que terminamos dando una prioridad más que esos planes y terminamos dejándolos a un lado. Y esta es la razón por la cual muchísimas veces no hacemos lo que quisiéramos hacer, porque no estamos, digamos, que siendo disciplinados con el cumplimiento de esos propósitos, porque realmente, como dicen, nos llegan las emociones, las dejamos llevar por ellas y por las distracciones, y realmente no terminamos cumpliendo con lo que realmente nos propusimos. Digamos que la buena noticia de esto es que estos sesgos realmente no son algo que, digamos, que sean, como llamaríamos, enfermedades incurables. No, realmente tienen una solución. Entonces,
muchas veces inclusive usted puede usar esos mismos sesgos y los mira de una manera diferente o los hackea o utiliza algunos trucos para, entre comillas, hackear o engañar tu cerebro. Uno puede, digamos, que saltarse esos sesgos y tomar las mejores decisiones. Eso es lo que Eduardo ya les va a contar, algunos de los trucos que se pueden usar para digamos, que tener las mejores decisiones y, digamos, que saltar un poquito esos sesgos que afectan a nuestras finanzas personales. Adelante, Eduardo. Bueno, entonces trucos conductuales que podemos usar a nuestro favor para tratar de, digamos, de hacerle el quite a todos estos sesgos que nos contó Darwin, evidentemente porque los seres humanos somos seres altamente sesgados. Yo tenía una pequeña encuesta de mente, pero no lo voy a hacer en aras del tiempo. Era sobre el presupuesto, entonces aquí vamos de una con esto. El presupuesto es algo muy relevante para todo el tema de cómo le hago el quite a varios de los sesgos que existen. Y yo sé que muchos van a decir, pero qué pereza el presupuesto, todos dicen esto, siempre es lo mismo. Vea que yo lo hago todos los meses, pero mi vida financiera no cambia. Uno, es muy probable que si usted lo hace todos los meses y su vida financiera no cambie, es porque lo hace en la mente. Es porque usted cada que le cae el sueldo, hace unos numeritos y dice, bueno, me gasto tanto en vivienda, tanto en alimentación, tanto en un crédito y me queda X cantidad de plata. A fin de mes se da cuenta que nunca le quedó el dinero y que incluso le toca hacer uso tal vez de la tarjeta de crédito para poder llegar. Entonces, muy relevante con el tema del presupuesto siempre por escrito, siempre, anotando todos los gastos, ojalá de manera diaria. Si le da pereza, pues hoy en día hay aplicaciones. Hay varias formas de llevar un presupuesto. Por ahí en la Play Store está la aplicación de Talo para que lo puedan llevar. Pero así sea en una agenda, como está en la imagen, por favor, llévelo porque esto, créame que hace un cambio importante a nivel conductual, digamos que lo encasilla a usted en un área de la cual usted va a tratar de no salir simplemente porque usted está haciendo ese presupuesto, porque lo está haciendo diario, porque sabe en qué se le está yendo la plata. Entonces, truco conductual número 1, tener un presupuesto. Número 2, páguese primero a usted. Hay un tema interesante que se llama la ley de Murphy, de pronto luego lo pueden analizar, pero la ley de Murphy fue diseñada como para un tema de física. Nos dice que un gas se expande, ¿cierto? Hasta que ocupa todo el espacio de un recinto y resulta que el gasto es lo mismo, el gasto se expande a medida que incluso tú ganas más. Yo creo que de los que están acá, muchos iniciaron su carrera en un cargo bajo, luego comenzaron a ascender y hoy en día ganan más que hace 10 años. Ojalá sea así. Si es así, te darás cuenta que tampoco te está quedando para ahorrar. Incluso cuando tú te proponías que cuando ganaras más dinero, ahí sí ibas a ahorrar, ahí sí ibas a invertir. Entonces, segundo truco, cuando ustedes hagan su presupuesto y destinen un pedazo para el ahorro, para la inversión, que ese sea su primer gasto, o sea, que esa sea su primer salida de dinero, ya sea que lo guardes en, qué sé yo, que lo guardes en un portafolio de acciones, que lo guardes en un CDT, en una cuenta de ahorros, no es lo más recomendable debajo del colchón, donde sea, pero que sea lo primero que tú hagas porque te estás pagando para ti mismo y tienes que ver ese dinero como lo que te va a permitir tener libertad financiera en un futuro y así no sea eso, a tener un ahorro para un imprevisto, para lo que sea. Otro truco, digamos que interesante, Eduardo, son los... tenemos... Dime. Hola, perdón, te interrumpo. Tenemos una pregunta en el chat de Conchita Bedoya. Pregunta, ¿es sano pagar todo con tarjeta de crédito a una cuota para poder ganar millas o puntos y potencializar los beneficios de la tarjeta de crédito? Mira que es de las cosas que, o sea, funciona digamos, en la construcción matemática de las cosas, funciona, tiene lógica y es lograble, pero yo creo que yo no me atrevería a hacerlo y me considero más o menos, digamos, ordenado con mis finanzas. No me atrevería a hacerlo, no me sentiría cómodo y creo que mucha gente definitivamente no podría hacerlo. Conozco algunas personas que lo hacen, pero son personas extremadamente estrictas.
Entonces, cuando entras en ese juego de pagar todo con tarjeta, pagar una cuota, ganarte los puntos, las millas, lo que sea que te den, tienes que ser una persona particular, diría yo, perteneciente a un, no sé, una persona entre 100. O sea, tienes que ser como el 1% de las personas que nunca se va a salir de un estricto control de gastos, que siempre va a estar ahí pendiente, o sea, saber muy bien cómo van sus fechas de corte, cómo va todo, cómo nunca se va a pasar de sus gastos, para que esto luego no se le convierta en una bola de nieve y comience a hacer maromas, a sacar otra tarjeta y a hacer una cantidad de cosas que de pronto va a ser complicado. Entonces, no te voy a decir que no es posible. Sí es posible, pero no para todo el mundo. ¿Listo? Eso es como lo que te digo yo. Personalmente prefiero no meterme con eso, vivir un poquito más tranquilo, sí usándola, pero para cosas muy específicas, de acuerdo a una cuota, pero no para hacer todos mis gastos con tarjeta y toda una cuota y luego estar como con pagos demasiado grandes. ¿Listo? Eso es. Perfecto. Hay otra forma y hay algunos productos que te permiten hacer débitos automáticos cada que te, pues digamos, cada que tienes el salario. Y esos débitos automáticos pueden ir a un bolsillo, pueden ir a un fondo de inversión, pues puede ser otra forma interesante de quitarle espacio al gasto. Y la otra, que también tiene algunos beneficios fiscales, bueno, vamos a ver si eso continúa, son los aportes para el retiro. Ahí también puedes efectivamente hacer unos aportes adicionales a lo que ya estás haciendo, pensando en esa persona del futuro que vas a ser tú, en esa persona que pues va a disfrutar de tu trabajo del presente. Eso también lo puedes hacer y nuevamente le quita espacio al gasto y te genera unos beneficios importantes a futuro, un poquito, sacrificando hoy para tener más mañana. El otro truco conductual viaja en el tiempo. Y vean esta imagen, una persona que se ve a sí misma, pero pues de una edad muy diferente. Una recomendación que yo les haría es, antes de tomar una decisión financiera, piensa tu yo del futuro, ¿qué te diría? ¿Estaría de acuerdo? Piensa, no sé, si te vas a comprar tal vez, vuelvo al ejemplo del carro, te vas a comprar un carro muy costoso que te queda una cuota muy alta, ¿qué piensas que diría tu yo del futuro? Y no tiene que ser tu yo dentro de cuando tengas 80 años, piensa qué diría tu yo dentro de 10 años. Piensa qué te estaría diciendo como, no hagas eso, o no, dale, definitivamente es una buena cosa, vamos a hacerlo. Entonces, vale la pena dedicarle unos segundos, contar hasta 10 antes de sacar la tarjeta, antes de firmar el contrato y pensar qué te diría tu yo de ese tiempo en el futuro. Y lo otro es un ejercicio un poquito más personal, escribir compromisos relacionados con tu vida financiera para tu yo del futuro. No se vale pensarlos, ¿no? Nuevamente, si los piensas, se te van en un par de segundos, o sea, se acaba esta reunión y seguramente ya se te va a olvidar para la hora del almuerzo. Siéntate, escríbelos y ojalá léelos todos los días como una especie de mantra. Lo otro, multiplica y divide. Esta es, creo que interesante. Cada que ustedes incurran en un gasto y que sepan que va a ser un gasto recurrente, qué sé yo, incrementar los datos de celular, lo cual te incrementa tu plan en X cantidad de dinero. Entonces, cada que suceda eso, cada que tengas ese tipo de gastos que sabes que van a ser recurrentes, multiplícalo por 12, que sabes que en el año te vas a gastar eso. Entonces, ya sabes que si tienes un gasto de 50,000 pesos mensuales adicionales, van a ser 600,000 pesos al año. ¿Qué puedes hacer tú hoy en día con 600,000 pesos? Pues de pronto me podría más bien, qué sé yo, comprar un par de zapatos que me gustan mucho, podría comprarme 6 libros muy buenos que me van a dar mucho conocimiento y cuyo retorno en la inversión voy a ver más adelante. Puede hacer muchas cosas. Lo otro es calcular tus gastos en horas de trabajo, porque esto también te va a doler, esto te va a generar una fricción a gastar, porque vas a decir, pero yo ¿por qué me voy a ir de rumba? Vamos a gastar 500,000 pesos cuando eso equivale a X horas de trabajo y te vas a dar cuenta que de pronto es un día entero de trabajo, que de pronto son 2 días enteros de trabajo y eso genera esas fricciones en el gasto que pues son muy recomendables a la hora pues de tratar de limitarlo. Y precisamente con eso pasamos a esta última, que es crear obstáculos
entre tu gasto y las ganas de gastar. Y esta creo que es un ejemplo un poquito extremo, pero hay gente que lo aplica, que congelan su tarjeta de crédito. No la congelan, digamos, simplemente para no poder ver el número porque simplemente lo puedes anotar y ya. La recomendación es que la congelan y cuando tienen ganas de hacer un gasto, esperan a que se descongele ese tiempo que puede ser, no sé, 1 hora, 2 horas. En ese tiempo, de pronto, tu parte del cerebro racional, ese neocórtex, logra convencer a la parte de las emociones de que en realidad no es tan buena idea, de que en realidad ese descuento lo dan todos los meses, de que en realidad ya tienes 2 de esos, de que en realidad ese dinero sirve para hacer otra cosa mucho más interesante. Entonces, este tema de crear fricciones es bien interesante y como les digo, aquí hay un ejemplo pues un poquito radical, pero cada uno sabe qué restricciones puede comenzar a crear, cómo meter espacios de tiempo entre el gasto y tus ganas de gastar y eso pues te genera reflexiones muy interesantes. Bueno, yo creo que, bueno, y esta es la última y si no sabes cómo hacerlo, si no sabes finalmente si gastar o no gastar, te dejamos este cuadrante acá. Si quieren, tómenle foto, lo que sea, pero creo que le ayuda a uno de una manera muy eficiente. Entonces, vean, si algo no es urgente y no es necesario, pues no lo compres, ¿cierto? Es un deseo pasajero. Si algo es urgente, pero no es necesario, pues déjalo para después. De pronto tu mente está diciendo, es que necesito zapatos ya, lo necesito ya, pero ¿de verdad es necesario? Entonces como que no, lo puedes dejar para después y si lo dejas para después, de pronto pues te evitas hacer ese gasto. Ahora bien, si algo no es urgente y es necesario, pues planifícalo. O sea, no sé, necesito de verdad un hogar, necesito una vivienda, comprar vivienda, lo que sea. Pues bueno, vamos a planificarlo, vas a hacer un plan de ahorros, vas a hacer X o Y cosa para llegar a ese fin. Y finalmente, si es urgente y es necesario, pues cómpralo, no esperes más. No sé, estamos hablando, qué sé yo, de la educación de tus hijos. Pues claro, hay que educarlos, es urgente y es necesario, ya están en la edad, pues listo, vamos a educarlos. Entonces, este cuadrante es interesante porque como que te quita esa parte irracional de los seres humanos y te mete un poquito más en el mundo racional y pues te permite tomar esas decisiones. Listo. Tenemos 2 minutos restantes. Si tenemos algo de preguntas y pues esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Y bueno, espero que nos veamos en la próxima oportunidad. Eduardo, yo estaba por ahí mientras te hablaba, creo que generó varios comentarios sobre el tema de la tarjeta de crédito y creo que ha visto varias preguntas y comentarios ahí en el chat que estaba viéndolos mientras hablaba. Yo creo que el tema, cuáles son, digamos, que nuestros puntos de vista sobre el tema de la tarjeta de crédito, complementando un poquito lo que decía Eduardo y es lo siguiente. Yo creo que alguien decía que no estaba de acuerdo con que la tarjeta de crédito no fuera para todo porque requería disciplina financiera. Eso tiene razón. Yo creo que el verdadero reto está en cómo yo logro primero tener una disciplina financiera antes de volver a embarcar una tarjeta de crédito. Y lo digo yo con conocimiento de causa y con experiencia propia. Por eso cuando yo tuve, digamos que ese inconveniente de haberme ahogado con 5 tarjetas de crédito, hasta 7 años después no tomé la decisión de volver a tener una porque yo dije necesitaba primero lograr tener la disciplina financiera para poderlo hacer. Entonces, el consejo que yo les daría es, si ustedes quieren tener una tarjeta de crédito para poder hacer las compras por ahí, ganarse en las millas y los puntos, es importante que lo hagan primero, logren tener una disciplina financiera, hagan un presupuesto y un control de gastos, y cuando sepan que ya tienen esas riendas bien agarradas, se pueden embarcar a jugar con hacer las compras con tarjeta de crédito y diferir toda una cuota y después irlo a pagar. Porque es que muchas veces caemos en el error de considerar que es que la tarjeta de crédito es una extensión de nuestro ingreso. Realmente no es así, es un dinero que no es mío y es un dinero prestado. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder a veces? Es que resulta que yo agarro a comprar, hacer las compras a una cuota con mi tarjeta de crédito, hacer el mercado, pagar los servicios, ir a comprar la ropa, tanquear el carro, etcétera. Y yo le pago con la tarjeta de crédito. Resulta que por el otro lado veo que mi tarjeta de débito tiene el sueldo completo y yo digo, a mí muchas veces el engaño puede percibir a que yo también termine haciendo los gastos de la tarjeta de débito y haciendo que tengamos gastos también con la tarjeta de crédito, cuando la plata que tenía mi tarjeta de débito era para cuando ya me llegara el extracto y fuera a pagar todas las compras de tarjeta de crédito, pues este dinero sale de mi tarjeta de débito
a mi tarjeta de crédito. Eso es lo que a muchas personas realmente no les pasa. Entonces, terminan, voy a hacer un ejemplo, ahorita que sus gastos promedio mensual eran 2,5 millones, lo pago con la tarjeta de crédito, pero ahorita que como también tenía que estar la plata en su cuenta, terminó haciendo un gasto por igual 2,5 millones, entonces usted terminó haciendo gastos en el mes por 5 millones de pesos. Entonces, eso es el riesgo que ustedes tienen que tener muy presentes, y la invitación que yo les hago es, primero, ármense de disciplina financiera, aprendan a hacer presupuesto y control de gastos antes, digamos, que embarcarse en esos temas. Hay alguien hablado del tema de las compras de carteras recurrentes. Yo considero que tener mucho cuidado con eso, porque las compras de carteras recurrentes, bien, uno puede aprovechar la competencia de los bancos, sí, de acuerdo, a buscar mejores tasas, pero las compras de tarjetas de cartera recurrentes pueden afectar nuestra calificación de crédito, ¿vale? Para que lo tengan presente. Alguna persona hablaba que se pueden usar 2 tarjetas de crédito. Yo personalmente considero que no es necesario tener 2 tarjetas de crédito. Yo creo que con una es suficiente, que tenga uno un cupo, es suficiente las tarjetas de crédito. Ahí uno puede, les digo la verdad, administrarlo de 2 maneras. Si tú vas a hacer compras de a una cuota, pero también necesitas hacer una compra posterior que tienes que diferirla a varias cuotas, la recomendación mía es, pueden manejar la tarjeta de crédito con el debido control muy bien de las compras, las adquisiciones que haces, porque obviamente hay unas cosas que tú vas a pagar un monto grande porque fue las compras que hiciste el mes anterior, y sabes que hay otras que vas pagándole cuotas e intereses poquito a poco. Pero como lo decía Eduardo en la diapositiva anterior, Eduardo, si quieres devuélvalo, porfa. Si usted, por ejemplo, usa la tarjeta de crédito para cambiar la nevera, para cambiar la lavadora, para comprarse un nuevo televisor, si eso realmente lo considerabas necesario, pero no era urgente, pues tú lo podías planificar. Yo prefiero invitar a esa persona que si usó la tarjeta de crédito para cambiar la nevera, cambiar el comedor, cambiar el televisor, es preferible que te planees con 6, 7 u 8 meses de anticipación, hagas el ahorro y ahí sí después vas y lo compras el nuevo electrodoméstico en lugar de la tarjeta de crédito. ¿Por qué razón? Porque vas a terminar pagando más, obviamente por la compra, y es plata que tú pierdes, es plata que sale de tu bolsillo, porque fueron los intereses que tuviste que pagar por el préstamo que te hizo el banco vía tarjeta de crédito, pues para hacer la compra del electrodoméstico, del mueble, de lo que fuera. Y tengan presente que la deuda de la tarjeta de crédito es la deuda más costosa que hay. No sé si hay más preguntas por ahí, Lina. No, en resumen, esas fueron las que aparecieron, pero igual si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano y habilitamos el micrófono. Bueno, tenemos una persona. Lina, ya tienes habilitado el micrófono, ya puedes hablar. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Lina, ¿cómo estás? Súper bien, muy contenta con esta charla tan interesante. Sí, yo quería consultarles, yo trabajo en el Fondo de Empleados de Prevel. Una de mis misiones también es poder, todas las personas pues que acceden a crédito o algún tipo de seguro, también apoyarlas como en toda esta parte de financiera. Pero digamos que me encuentro con la barrera de, no, Lina, es que si lo que yo me gano ni siquiera me alcanza, ¿yo qué voy a pensar en eso? O sea, ¿qué palabras o qué cosas pudiera uno hacer como para empezar con las personas de algo muy pequeño y empezarles a comprobar que efectivamente es de pronto, si tienes un problema, pero te tienes que dar cuenta, y muchas veces yo vuelvo y digo lo mismo, haz el presupuesto, revisemos los gastos, y casi que me siento con cada uno de ellos a hacer como esos planes, pero sí me encuentro con esa barrera de, no sé, 10 personas pueden estar en el auditorio y una se interesa. ¿Eso es normal? ¿Existe algún indicador de esos índices? ¿Qué podría esperar yo de eso? ¿O es normal que, Silina, pues de 10, una? Gracias. Pues, Lina, yo creo que sí, y eso creo que es la razón por la que arrancamos cuando estamos hablando de los sesgos. Hay muchos sesgos que inciden en la gran mayoría de las personas, por las cuales creen que realmente necesitan educarse financieramente o estos temas no son importantes, ¿sabes? Y tristemente hasta que a veces no llegan a un punto en que estén ahogados y se choquen con, digamos, con temas de ahogados en deudas o de una intranquilidad permanente constante, tal vez no empiezan a coger un poquito de conciencia, pero yo creo que los esfuerzos siempre los va a tener que hacer, porque
esto, como dice, tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe. Creo que si uno se vuelve como insistente, reiterativo en poner esos tips de educación financiera en algún punto del camino, las personas van a adquirir un poquito de conciencia sobre cómo manejar mejor sus finanzas y reconocer que algo no lo están haciendo bien. Cuando alguien te llega con la excusa de que es que la plata no me alcanza y es que no me da ni para poder adquirir un seguro o algún producto de estos, yo creo que un buen asesor, si quisiera, yo aquí me voy a tomar el atrevimiento, le ayudaría a decirle, venga, sentémonos usted y yo, o sea, sin pena, y yo aquí no lo voy a juzgar por esto, pero sentémonos a mirar usted cuál es la plata que le entra y cómo le está saliendo esa plata. Y a veces con que usted se siente y le haga a la persona, le ayude y le acompañe a hacer una relación, listado de los gastos que tiene, le puede ayudar a entender que tiene unas fugas de dinero por ahí, que es la razón por la cual el dinero no le está alcanzando. Porque muchas de esas personas cuando dicen eso, dicen que la plata no me alcanza, pero es que no se sientan a hacer digamos que un ejercicio cuidadoso y minucioso, es decir, en dónde se me está yendo el dinero. ¿Por qué? Porque como dice Eduardo, pues no hacen un presupuesto y no hacen un debido control de los gastos. Pero si uno los acompaña y les ayuda a hacer ese ejercicio, uno empieza a darse cuenta que hay fuguitas de dinero que son realmente compras que no son necesarias y que les pueden ayudar digamos que, a simplificar esos gastos, y ahí se les puede ya estar convirtiendo en un ahorro inclusive. Hay personas que te vas a encontrar que están ahogadísimas en deudas, obviamente ya requieren tal vez una asesoría un poco más personalizada para ayudarles a saber cómo pueden empezar a salir de sus deudas y empezar a generar ahorro. Y el consejo otro que les daría es a esa persona, siempre hay que decirle, porque nosotros cuando hablamos de ahorro caemos en un error muy común, y es que primero metemos todos los gastos a ver cuánto nos sobra o si nos sobra plata. Esa no es la filosofía del ahorro. Cuando usted se siente, recibió su quincena o su mensualidad y vas a hacer tu presupuesto, lo primero que tienes que hacer es sacar la plata del ahorro. O sea, como dice Eduardo, pagarte primero a ti mismo. Entonces, voy a sacar el 10% de mi sueldo, de una vez lo separo. Lo demás sí se me convierte en mis gastos. Entonces, no es mirar cuánto gasto para saber cuánto me sobra, sino saber cuánto ahorro para saber cuánto voy a gastar. Digamos que es el sentido contrario. No sé si resolví tu pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra aquí de Valeria. Valeria, ya tienes micrófono habilitado, puedes hablar. Hola, Valeria. Bueno, creo que algo pasó con Valeria. Y aquí teníamos en el chat, espérenme, una inquietud de Mariette que dice, si tú te encuentras al día con tus créditos y eres puntual en tus pagos, ¿por qué tu puntaje va disminuyendo en vez de subir? Eso puede tener varios factores que la verdad te digo, yo creo que los desconozco, Mariel, sinceramente, pero la recomendación que te haría es tal vez que te puedas pagar una suscripción, aunque fuera de un mes, con las centrales de riesgo, bien sean TransUnion o Data Crédito, y es ya un poquito más de información de en qué punto se está pasando que te pueden generar una caída en los puntajes de crédito, porque eso pueden sumar muchos factores, pueden sumar tal vez, no sé, una vez habla que solamente los puntajes de riesgo de crédito los dan los bancos, pero también te los pueden dar las empresas de telefonía como Claro, o si tienes alguna suscripción paga, eso también a veces también van con cargo, toda esa información viaja a las centrales de riesgo. Entonces yo creo que debería tenerte primero una revisión de cuál es todo tu portafolio de productos que generan alguna calificación de riesgo de crédito, o sea, las centrales, y de pronto mirar si hay algún reporte puntual que hicieron que te afectó la calificación. Te recomendaría que te pagaras por lo menos un mes de suscripción a algunas aplicaciones para que te revises el detalle, qué es lo que está pasando, y pronto identificar qué es lo que está pasando, porque hay muchísimas cosas que generan eso. Compras recurrentes de cartera, de pronto si te demoraste 15 días en pagar alguna cuota en algún momento por X o Y motivo, todas esas cositas, hay muchas cosas, factores que inciden en la calificación, que no necesariamente tienen que ver con únicamente la mora en el pago de las cuotas, ¿vale?
Listo, teníamos a Valeria, que al parecer tiene inconvenientes con el micrófono. Valeria, por favor, verifica si ya puedes habilitar el micrófono, si no puedes escribir tu pregunta por el chat. Bueno, mientras tanto tenemos pregunta de Ramón. ¿Es sano tener dos cuentas débito donde puedas separar tus ingresos, una para gastos fijos y otra para los variables, de tal manera que te permita no sobrepasarte en tus gastos, cayendo en el uso innecesario de la tarjeta de crédito? Yo creo que sí, yo lo vería bien. Yo creo que inclusive, yo a veces no lo haría inclusive ni necesario, tanto lo podría manejar en una sola tarjeta y pronto apoyarte en alguna aplicación que te ayude a mejor administrar los gastos. Pero yo creo que aquí es la recomendación que les doy. Caminos hay muchos para usted poder administrar mejor sus finanzas, ¿sí me hago entender? Y yo creo que cada persona va a encontrar cuáles son las herramientas o las técnicas o los métodos que mejor le ayudan a tener una mejor administración de sus finanzas. Ramón, si tú consideras que lo estás administrando bien y te lleva a tener un mejor control de tus gastos, yo creo que lo veo perfecto. Yo creo, sinceramente no le veo ningún inconveniente que tú tengas dos cuentas separadas, en una de manejes los gastos fijos y en otra manejes los gastos variables. Yo lo que sí te recomiendo es que todo de todas maneras lo condenses en una sola herramienta, de pronto un Excelito o la aplicación de tal o la otra que quieras, donde sí puedas llevar un control consolidado de tus gastos, porque obviamente pues lo que estás cogiendo es un ingreso y lo estás separando en dos cuentas, y al final pues tú sí deberías ver cómo están consolidados los gastos y cómo lo estás llevando, para poder tomar, digamos, que cualquier decisión o mirar alguna alerta o saber si lo estás haciendo bien, estás cumpliendo con lo que has presupuestado. Pero pues no le habría problema que maneje tus cuentas. Bueno, Darwin, muchísimas gracias. Edwin, excelente charla. Bueno, ahí se nos quedan varias preguntas en el chat, las cuales miraremos y contestaremos por correo electrónico. Adicional, pues confirmarles que esta charla que fue grabada va a ser colgada en nuestro canal de YouTube. Nosotros les estaremos enviando la confirmación por correo electrónico apenas ya la tengamos cargada. Adicional, hemos tenido muchísimas observaciones y consejos para nuestras próximas charlas. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Darwin, Edwin, excelente charla. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias y que tengan un buen día. Esperamos seguirnos viendo. Buen día.